Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy tenemos mucha información para todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con sus ahorros. Vamos a contar cuáles son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos por sus plazos fijos y también vamos a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rubén Lobolo para analizar la situación y las perspectivas de la economía tras el acuerdo con los fondos buitre. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus preguntas. Muy bien, estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando una vez más Augusto Posleman para brindar recomendaciones de inversión a todas aquellas personas que no saben qué hacer en este momento con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y en los últimos días el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable anunció que está estudiando cambios al seguro ambiental obligatorio, esta cobertura que deben contratar aquellas empresas que desarrollan actividades que presentan un riesgo para el entorno natural. Ya vi una novedad importante, ¿no? Porque en el propio mercado de seguros había muchas críticas al régimen vigente, ¿no? Para esta cobertura. Sí, sin lugar a dudas un tema que abarca a muchos, por no decir a todos los sectores involucrados. ¿Y por qué puntualmente? Lo que a través de un comunicado oficial hace Presidencia es anunciar que va a haber cambios, por no decir una nueva ley directamente en materia de seguro ambiental. Un seguro ambiental que es obligatorio porque tiene que ver directamente con el impacto que los desastres en materia de actividad industrial generan sobre la población cuando hay un problema. Un tema importantísimo, Ale. A ver, estamos hablando de la vida de miles de personas y de la calidad de vida, porque no solo es una cuestión de vida o muerte, y no tengo que ni siquiera citar el ejemplo de San Juan con la cuestión del cianuro y la Barrick Gold, por citar un ejemplo de lo más cercano posible. Bien actual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como ese, ni hablar de los que están en investigación, un tema que genera un montón de ingresos para las provincias que tienen la potestad sobre un montón de esas decisiones porque tiene que ver directamente con su economía. Ahora, que tenga que ver directamente con la economía y que las empresas, especialmente las mineras, uno habla de las mineras, pero a ver, estamos hablando desde estaciones de servicios que están presentes en los centros urbanos hasta, bueno, todo lo que involucra residuos tóxicos a los ríos, ¿no? Por eso no es que es solo la minera, pero uno es ahí donde realmente ve un impacto directo gigante. Bueno, va a haber modificaciones en esa línea y respecto del mercado de seguros específicamente con un mayor atractivo que le represente a las empresas también. Hasta ahora está todo muy quieto, muy librado a lo que fue en los últimos años y a lo que se encuadró de manera legal a las compañías de seguro, a las compañías estas que están involucradas en la actividad industrial que genera estos problemas. Entonces, un juego que, a ver, no se termina de plantar sobre la mesa cómo va a ser, con muchas ideas, pero ideas más que proyectos concretos, proyectos sobre los que se está trabajando, ¿sí? Y no solo eso, sino otras medidas que no tienen que ver con el seguro directamente, pero que también se están evaluando. A ver, de nuevo, la cuestión ambiental sobre la mesa está presente en conferencias internacionales, hasta en los Oscars, si se quiere. O sea, realmente un tema que nos atraviesa a todos y tiene que ver, por ejemplo, también con el cambio climático. Entonces, a ver, sin hacer una ensalada, básicamente novedades que vamos a tener este año, esperemos, ¿sí?, en esta materia y que tienen que ver mucho con el seguro y con la salud de todos los argentinos. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con información de plazos fijos, de cuáles son las entidades que están ofreciendo los mejores rendimientos por este tipo de colocaciones. Y atención, porque si uno piensa que el dólar ya ha tocado algún techo, por lo menos por los próximos meses, y que el gobierno va a salir a intervenir para frenarlo y que se dispare por encima de los 16, los plazos fijos vuelven a ser una alternativa a tener en cuenta. Lo que vamos a ver en pantalla son las tasas que están ofreciendo las principales entidades financieras para depósitos justamente a plazos fijos. Fíjense.
Cuenca, 28% para 160.000 pesos a 30 días. BCT, 27, al igual que Sáenz. Nación, 26,5, más venta, 26,3. En estos dos últimos casos estamos hablando de colocaciones por la vía electrónica. Columbia, 26, HSBC, 25, ICBC, 22, Galicia, 21, Santander Río, 20,2%. Si uno quiere un poco más de interés, tiene que ir a un plazo más largo. Por ejemplo, como vemos, 60 días. Fíjense, Cuenca ya 29%, Sáenz 28,5%, BCT y Nación 27,5%, con 27 se encuentra más ventas. 26,5 Interfinanzas, HSBC 25,2, con 23 ICBC, Galicia 22 y cierra la lista el Santander Río con 20,5. Información a tener en cuenta, pero del cierre de febrero. Recordemos que esta semana hubo un aumento en las tasas de interés de referencia del Banco Central, bastante también agresivo, 3 o 4 puntos porcentuales, que seguramente también veremos reflejados en las tasas que ofrecen los bancos en los próximos días. Sí, realmente coincido con lo que dijo Santi al inicio, ¿no? La presentación de esta información con justamente las mayores tasas de interés que vamos a tener en estos próximos días, más también el valor que ha alcanzado el dólar y la voluntad que mostró el Banco Central ya por intentar evitar, ¿no?, que suba de los niveles que se vieron en los últimos días. Definitivamente los plazos fijos o las colocaciones por lo general en pesos aparecen como una opción más atractiva para tener en cuenta en estos próximos días. Vamos a, justamente, vamos a pegar con este tema, ¿no?, hablando de las recomendaciones para todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero. Bueno, justamente vamos a iniciar la sección y tengo a gusto en esta oportunidad, como viene sucediendo en estas últimas semanas, tengo nuevas preguntas, sé que continuamos recibiendo a través de los canales de comunicación, a través del Facebook de Café Financiero y también a través de Twitter. Y tenemos, por ejemplo, la consulta de Estela Augusto, que se comunicó por Facebook, nos comentó que tiene unos ahorros y quiere saber a partir de qué monto puede comprar bonos y a dónde se tiene que dirigir para hacerlo. Mira, Alejandro, no hay un monto mínimo en general para la mayoría de los bonos, sobre todo los soberanos. Te diría que hay algunos bonos específicamente provinciales que sí tienen montos mínimos de $100.000, $200.000, pero la mayoría de los bonos que son nacionales se pueden poner 1.000 pesos, 2.000 pesos y ahí en adelante el monto que uno quiera. Y se lo puede hacer en una entidad financiera, puede ser un banco o lo que llaman hoy, lo que eran las antiguas sociedades de bolsa que hoy son llamados ALIC, pero son sociedades de bolsa y que tienen mínimos requisitos. Con quien hoy tenga una cuenta corriente, una caja de ahorro abierta en un banco, esto lo puede hacer. Quizás es incluso un poco más fácil en esta sociedad de bolsa que incluso para montos muy chicos también abren cuentas. Muy bien, perfecto. Tenemos tiempo para una segunda pregunta, la de Walter, que se comunicó a nuestro Facebook también y quiere saber qué acciones de la bolsa recomendamos para invertir hoy. Sugiere, ¿no?, energéticas, bancos, acciones del campo u otras. Mira, nosotros, desde luego, del análisis que hemos hecho de todos los cambios económicos que se han planteado, con el gradualismo en materia de subsidios y en tarifas, creemos que hoy el principal valor está en los bancos. Los bancos son compañías privadas que no dependen de la intervención pública para sus futuras utilidades, y con estas tasas de interés que estamos viendo tan elevadas para las colocaciones que ellos pueden hacer versus el costo de financiamiento que los bancos tienen, que eso no se ve modificado principalmente por las tasas de colocación, sino que ellos tienen un fondeo generalmente estable, mucho más barato que las tasas actuales. Yo creo que van a tener resultados positivos altísimos. Recordemos que se han liberado las tasas de interés a las cuales pueden colocar plata. Se van a ver beneficiadas por la suba de los bonos, que en este momento está viendo la Argentina. Ellas son tenedores de cantidades gigantescas de bonos argentinos, con lo cual vamos a ver en adelante rentabilidades altísimas, en nuestra opinión, para adelante. Con lo cual los bancos, el sistema financiero en general, Banco Galicia, Banco Macro, Banco Francés, son acciones que nos van a gustar para seguir de corto plazo. Bueno, clarísima la respuesta. Con ella nos vamos a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Estamos aquí con Germán Gómez Picasso en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas inmobiliarios. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación. Gracias por estar a vos una vez más aquí. Pero bueno, vamos a responder antes una consulta, una inquietud sobre el estado de una institución bancaria. Es el caso de la consulta de Tomás sobre el Banco Formosa.
Para Tomás, entonces, vemos los números del Banco Formosa, agente financiero, por supuesto, de la provincia homónima. Tiene un patrimonio de 616 millones de pesos, depósitos por 4.122 millones y resultados positivos. En el último ejercicio del Banco Central informa 154 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para Banco Formosa. Muy bien, perfecto. Comenzamos con las consultas sobre temas inmobiliarios y tenemos primero la de Nicolás, Germán, que está considerando vender su casa para comprar algo más chico porque sus hijos ya se fueron a vivir a otros lugares. Ya le hicieron algunas ofertas, nos explica, pero quiere saber si le conviene esperar unos meses, teniendo en cuenta que con el nuevo gobierno y ahora el acuerdo con los fondos buitre, tal vez pueden llegar a aumentar los precios de los inmuebles. Bueno, a ver, ¿qué le podemos decir? Bueno, ¿no? todo depende si él vende, qué querría hacer con el dinero. Si está pensando en recomprar otra propiedad, a lo comprar mejor algo más chico, especifica. si él vende a un precio X, va a comprar al mismo precio X. De todas formas, va a tener una diferencia, ¿no? Sí, pero no. La verdad es que no estamos viendo, por lo menos para los próximos meses, grandes aumentos en los precios. Se espera mayormente estabilidad y tal vez leves incrementos. Estabilidad de los precios en dólares. En ¿no? dólares. Sí, no se espera caída de los precios en dólares. Por eso que creo que depende mucho de lo que él pretenda por el inmueble. Tal vez sea momento de publicarlo a un precio que él puede creer que es relativamente alto y esperar a ver qué pasa. Pero lo importante entonces es que no se está esperando un aumento de los precios en dólares en estos meses, a pesar del cambio de gobierno, a pesar del acuerdo con los fondos buitre, no se está esperando eso. Te diría que no, porque venimos de los 3 peores años del mercado inmobiliario, donde prácticamente no se vendió nada. Va a llevar un tiempo que esto se recupere. Y bueno, y obviamente lo que está faltando es la llegada del crédito hipotecario. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir justamente con la pregunta de Juan Ignacio, que tiene que ver, ¿no?, con este tema que acabas de mencionar, porque pregunta si tenemos alguna novedad de los préstamos Procrear. Dice, si bien el gobierno dijo que van a continuar con este programa, hace varios meses que la página del ANSES no admite inscripciones y no hubo ninguna precisión oficial al respecto. Sí, lo que se está diciendo es que Procrear va a seguir, pero va a ser un Procrear distinto. Aparentemente Procrear no sería administrado ya más solamente por banco hipotecario, sino que sería una línea que se habilitaría para todo el resto de las entidades financieras privadas. Entonces esto le daría un gran cambio al crédito, cosa que me parece bien, estaba solamente en cabeza de banco hipotecario. También se dice por ahí que sería un crédito indexable, ¿no? Claro, eso es otro tema, por eso desde el gobierno también se está hablando de la llegada a fin de año de un crédito hipotecario que se basaría en una unidad de cuenta, una unidad de medida que actualizaría las cuotas que uno paga por la hipoteca. Esto estaría viniendo recién para septiembre, octubre, y el gobierno tiene una limitación que es el presupuesto. El presupuesto ya se votó, hay cierta cantidad de dinero que se puede destinar este año a créditos, entonces estaríamos con créditos hipotecarios nuevos privados a fin de año, pero despegando fuerte en el 2017. Por eso le recomendaría que no esté solamente expectante de lo que pueda pasar con Procrear, sino que tenga en cuenta que a partir de fin de año vamos a tener líneas hipotecarias de la banca privada. Pero Procrear sí estaría saliendo en estas próximas semanas, ¿o no? Lo que pasa es que Procrear tiene suspendidos los sorteos, no se están dando créditos nuevos. Ah, está bien. Por eso se está reviendo cómo va a ser la Por operatoria eso no nueva. esperás algo inmediatamente. No, de hecho en el gobierno se están reuniendo ahora para armar esta operatoria. Ah, está bien, eso es importante entonces. Sí, hay muchísima gente trabajando en esto, pero bueno, por eso calculamos, es una estimación mía, septiembre, Pues octubre, recién vamos a tener podríamos novedades de una línea que va a ser acotada en 2016, pero que seguramente 2017, cuando se vote el nuevo presupuesto en el Congreso, vamos a tener líneas hipotecarias fuertes y también hay interés desde el exterior en traer fondos para destinar a crédito hipotecario. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta ahora sobre la situación de una compañía de seguros. Joaquín, que nos consultó sobre Allianz, esta empresa presenta estos indicadores. Activo 4.050 millones de pesos, pasivo 3.483 millones, patrimonio 567 millones, resultado negativo 30 millones de pesos, primas 3.287 millones e informa 2.389 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Rubén Lobolo. Bueno,
estamos aquí con la presencia del economista Rubén Lobolo para analizar las perspectivas de la economía argentina tras el acuerdo con los fondos buitre. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, como acabo de decir, ¿no? ¿Cómo es encaminada la economía argentina tras el anuncio, ¿no? Este acuerdo con los principales acreedores que se habían negado, ¿no? O que no habían participado en el canje, en los canjes del 2005 y del 2010? Bueno, en principio creo que lo que estamos viendo hasta ahora del nuevo gobierno es bastante previsible. O sea, el gobierno está caminando en el sentido que anunció que iba a caminar. Esto es un primer dato. El segundo, en ese camino, la cuestión del arreglo con los holdouts, a mí no me gusta llamarlo buitres. O sea, aquellos que apostaron a no aceptar el acuerdo en los canjes que planteó el gobierno argentino y especularon con un mayor rendimiento, como en cualquier situación de especulación financiera, se trata de gente que tenía espalda para esperar todo este tiempo. Y tuvieron éxito, Y ¿no? tuvieron éxito, evidentemente, porque el acuerdo, hasta donde uno conoce, porque no conoce los detalles, pero de los grandes números, significa que, digamos, la rentabilidad de los fondos holdouts va a ser mucho mayor que la rentabilidad de los que entraron en el canje. Este es un dato evidente, y en la situación en la que estaba el gobierno argentino, y dada la estrategia del gobierno argentino, que prácticamente siempre anunció que su estrategia para resolver parte de los problemas argentinos era volver a los mercados financieros y aumentar la deuda, era una salida ineludible. Después cada uno hará su evaluación, digamos, de si había otra alternativa, si esta fuera mejor. En términos del acuerdo, creo que es bastante parecido a lo que acordó el gobierno anterior con el Club de París, en cuanto a los términos, digamos. La diferencia es que el gobierno anterior hizo un acuerdo con el Club de París pensando que así iba a allanar la cuestión en los mercados financieros y no lo logró. Vamos a ver qué pasa ahora. Entonces es un primer dato. Pero digo, ¿no? A los efectos prácticos, ¿no? De la población, ¿no? ¿Crees que este acuerdo beneficia a la población? ¿Le produce cómo impacta, ¿no? En la situación personal de todos los argentinos, ¿no? Este acuerdo con los fondos buitre? Bueno, ustedes conocen muy bien cuáles son los términos de la negociación financiera, digamos. La cuestión financiera tiene un problema de tiempos. O sea, evidentemente en el corto plazo esto alivia una situación de financiamiento del Estado argentino y eso debería ser positivo. En el sentido de que de lo contrario el Estado argentino se debería buscar financiamiento. Por otro lado, recordemos que es un gobierno que recibe un déficit fiscal mínimamente cercano al 6%, que es el más alto de la historia democrática. Entonces, básicamente tiene que tomar opciones en el corto plazo. Me parece que obviamente va a aliviar el financiamiento del Estado. El problema va a ser el mediano y largo plazo, porque la experiencia nos dice que lo que hoy es plata que llega, mañana hay que devolverla. Y con una tasa Lo de que hoy interés. te alivia la situación fiscal, mañana te va a significar una mayor carga porque habrá que tener más recursos para pagarlo. Entonces acá hay un problema de timing. Yo personalmente me hubiese gustado que Argentina, luego de todo lo que transitó en materia de deuda, no hubiese llegado a esta instancia, que creo que significa un quiebre, No que es muestra responsable. una vez más, digamos, que la fantasía o la imagen de que Argentina estaba en un proceso de desendeudamiento no era tal, y Por entonces... eso no es responsabilidad de este gobierno, ¿no? La situación, haber llegado a este extremo. No, el desfinanciamiento del sector público no es responsabilidad de este gobierno, eso está claro. De cualquier modo, hubiese gustado a mí ver algunas otras medidas, justamente, porque si es responsabilidad de este gobierno, por ejemplo, que entre las primeras medidas que toma, todas implican recorte de recursos fiscales. Como la eliminación de las retenciones. Por ejemplo, que yo no veía ninguna necesidad de hacerlo. La suba del mínimo no imponible. La suba del mínimo no imponible es algo que parecía evidente y me parece correcta, digamos. La eliminación de las retenciones, sobre todo de las mineras o algunas otras, me parece que es mucho más discutible. Y en todo caso, a mí me hubiese gustado ver que al mismo momento que generaba una mejora en el impuesto a la ganancia para las personas físicas de menores recursos, hubiese tomado otra medida para compensarlo con mayor tasa, con eliminación de exenciones, por ejemplo, a la renta financiera u otras medidas que hubiesen impactado, digamos, en el impuesto a la ganancia de las personas de más recursos. Por eso me parece que ahí hay una inconsistencia en un gobierno que está declarando que tiene serios problemas de financiamiento con el sector público
y está tomando medidas, al menos por el lado tributario, que no apuntan a mejorar esa situación. En la misma línea, Rubén, el presidente anunció en su discurso durante las aperturas de la Asamblea Legislativa una reducción en el IVA para alimentos. ¿Qué te parece esa medida puntual y qué te pareció en general el discurso ante la Asamblea? A ver, la medida puntual, Argentina tiene una tasa de IVA que es muy pesada, desde mi punto de vista, y yo creo que es uno de los instrumentos para mejorar los ingresos de los sectores más bajos recursos es justamente bajar la tasa del IVA a este tipo de productos. Personalmente no me gustan este tipo de tasas diferenciales porque generan o abren espacios para muchas distorsiones, manejos, etcétera. Pero bueno, es una medida que en todo caso me parece que si no hay otra y en un contexto, digamos, donde parece que las presiones inflacionarias son realmente muy complicadas, me parece en cierto modo una medida positiva. Lo que pasa es que otra vez uno hubiese esperado que haya un poco más de consistencia, incluso a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el día de hoy, en estos días, se está hablando de distintos puntos de vista entre lo que está pasando con la política monetaria y lo que está pasando con la política fiscal. Entonces uno se empieza a preocupar porque lo que está viendo son señales de descoordinación en el equipo económico. Y esto no es bueno en la coyuntura en la que está Argentina. ¿En qué sentido lo decís? Y bueno, porque, por ejemplo, la verdad es que del mismo modo que uno, como creo que también lo discutimos en este programa, veía que había muchas posibilidades de salir del cepo, a mí me llamó mucho la atención que la salida del cepo con un ajuste del tipo de cambio que era esperable y que no fue mucho más, en realidad yo esperaba que iba a ser mayor de entrada. Claro. Luego en 3 semanas lo han rifado por una cuestión, no sé si ideológica o qué, de no querer intervenir en el mercado de cambio cuando el dólar se está disparando. Entonces, este tipo de descoordinación, y creo que acá hay una lectura un poco... Hubieras intervenido de forma más decidida. No, sin duda. Sin duda porque además me parece que hay una lectura, yo escribí hace poco un artículo en un medio de difusión nacional, un poco equivocada, de cuáles son las posibilidades que tiene un país como Argentina, por ejemplo, de hacer política monetaria. Y creo que hay que mirar, por ejemplo, la experiencia de Brasil. O sea, un país que está decidido a abrir su mercado de capitales a la entrada y salida de capitales tiene que asumir que entrega tanto la política monetaria como la política cambiaria básicamente a las decisiones de los mercados financieros internacionales. O sea, acá no vamos a hablar de tecnicismo, yo digo que lo que se llama normalmente en la discusión económica el triángulo de imposibilidad de Mundell, digamos, que o elegís tipo de cambio o elegís política monetaria para controlar, en países como Argentina no podés elegir ninguno de los dos. Ahora, digamos. Rubén, vos decís, bueno, una política más agresiva para sostener el tipo de cambio. En otros momentos de la historia se rifaron reservas para eso, ¿no? El Banco Central comenzó a poner dólares sobre la mesa para tratar de mantener, por ejemplo, un tipo de cambio a 14 o a 14,5, cuando en realidad, tarde o temprano, si se termina disparando y perdiste igual las reservas en el interín. ¿No había ese riesgo también ahora? Sí. Por eso digo que... Bueno, no hubieras abierto el cepo por ahí. Exactamente. Digo, lo que estoy diciendo es que en todo caso uno tiene que tener, desde mi punto de vista, una acción, digamos, en la política cambiaria que esté dando señales que el Banco Central está en control de la situación. ¿Se entiende? Nos quedan 30 segundos. Muy bien, este es el primer dato. El segundo dato me parece que hay que trabajar más por el lado fiscal. O sea, me parece que es un gobierno que está apostando demasiado al control de la inflación, al manejo de todo con la política monetaria, y yo creo que tiene serias dificultades para hacerlo. Entonces me gustaría ver más claro el programa fiscal, que me parece que es donde tiene más posibilidades de lograr consistencia macroeconómica. Pero bueno, es una visión que tengo yo. Y sobre todo, digo, me gustaría ver más coordinación entre quienes hacen la política fiscal y los que hacen la política monetaria. Porque en definitiva son las dos políticas que actúan coordinadamente prácticamente sobre la misma variable. Las dos actúan sobre la demanda, las dos actúan sobre los precios, las dos actúan sobre el tipo de cambio. Entonces, que haya descoordinación o alguna señal de descoordinación de estas dos políticas, diría yo que hoy es el dato más preocupante.
Muy bien, nos vamos entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. favor. Nos vamos entonces con esta última reflexión de Rubén Lobolo sobre las inconsistencias que identifica en la política económica que viene desarrollando el gobierno y que puede generar problemas importantes para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.